Vamos a continuar con nuestra serie de Corintios Consuelo en el Evangelio. Esta es la segunda carta. Estamos en el capítulo 2 y hoy lo vamos a concluir. Hoy vamos a ir desde los versículos 14 hasta el 17. Un pasaje fuerte, muy fuerte, pero glorioso porque es la palabra de Dios. Leamos y luego veamos con la gracia de Dios lo que Él nos quiere enseñar en esta mañana. Dice en la Nueva Traducción Viviente: así que, gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Y esta es la palabra de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y bueno, no sé si al leer solamente nos damos cuenta que es un pasaje muy fuerte, que dice verdades muy fuertes, pero necesarias, confrontantes. Pero ¿por qué es necesario entender esto? Porque literal, aquí los quiero poner un poco en contexto. El lenguaje que Pablo está usando aquí es un lenguaje de guerra, literal. Y de hecho, para ser más precisos, es el lenguaje que se utilizaba en la antigüedad para cuando un rey había salido a pelear una batalla por su nación con su ejército y había llegado victorioso de la batalla, tanto que precisamente por eso le he puesto como título a esta enseñanza: Victoria que consuela. Victoria que consuela. Ahora, seguramente nosotros hemos escuchado tantas veces, hasta sea frase nuestra de cajón, decir que somos victoriosos en Cristo, que vamos de victoria en victoria, que somos más que vencedores, y son frases bíblicas. Pero la pregunta que quiero que nos hagamos es si eso es frase de cajón, y a veces hasta en nuestras vidas vemos quizás hasta derrotas, luchas donde el enemigo hasta puede ganar terreno en nuestras vidas, y a la final esa supuesta victoria no se vea tan victoriosa. Pero la pregunta todavía más importante es esta: ¿somos victoriosos porque nos aprendimos esa frase, porque nos la sabemos de memoria? Decimos bendecidos y en victoria. Decimos somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, porque lo aprendimos y lo repetimos, o porque sabemos y somos conscientes de que de verdad estamos en una batalla y que si estamos en Cristo somos más que vencedores, somos victoriosos. Pero la pregunta es: ¿victoriosos en qué? Porque lo que decíamos, si vamos a hablar, por ejemplo, de lo material, económico, físico, de algo estoy seguro, la mayoría no somos tan victoriosos en eso. A lo mejor la mayoría estamos pasando necesidades, a lo mejor la mayoría estamos padeciendo enfermedades, luchando con la debilidad de nuestros cuerpos. Mis hermanos, ¿a qué victoria se refiere? Pues precisamente por eso victoria que consuela, porque cuando entendemos cuál es la victoria verdadera en Cristo, cuál es la batalla que está ganada en Cristo y que somos llamados a seguir peleando en Cristo y sabemos que en Él hay victoria, vamos a ver qué es la que consuela, la verdadera victoria que consuela. Puede ser que nuestras finanzas, nuestros negocios o nuestra salud, puede ser que en esa batalla estemos perdiendo. Puede ser que, como dice el apóstol Pablo, este cuerpo se esté desgastando y estemos viendo cómo rápidamente se acelera ese desgaste. Puede ser que las finanzas no estén funcionando a las mil maravillas, pero a pesar de todas esas cosas, como lo vemos ahora, ya está muy conectado en el Salmo, nuestra victoria es absoluta, es segura en Cristo Jesús. Pero ¿de qué se trata esta victoria? Pues quiero que lo veamos a través de 3 puntos, no sin antes darles un contexto particular de este pasaje. Porque para quienes obviamente siguen las enseñanzas sin perderse ninguna, sabrán que traemos obviamente una enseñanza expositiva. Hace 8 días vimos los versículos anteriores, los versículos 12 y 13 de la segunda carta a los Corintios, pero aquí, curiosamente, Pablo cambia el tema radical. Hasta podríamos casi decir que no está muy conectado con lo de hace 8 días. Recuerdan que hace 8 días hablamos de cómo Pablo dejó la predicación en Troas para irse a buscar a Tito. Y curiosamente, si tú vas en la segunda carta de los Corintios al capítulo 7, versículo 5, Pablo sigue hablando de Tito.
Así que a partir del versículo 14 del segundo capítulo hasta el versículo 4 del capítulo 7, es como literalmente si fuera una carta totalmente distinta, tanto que hay algunos estudiosos que creen que fue que alguien se equivocó y metió esa carta ahí por equivocación y como que cortó la idea. Porque de verdad, si tú quitaras ese pasaje y terminaras de leer el capítulo 2, versículo 13, y te fueras al capítulo 7 y empezaras en el versículo 5, ahí sí parece que Pablo siguió derechito. Pero también se puede entender como que en este momento Pablo se da cuenta y entiende, inspirado por el Espíritu, que es necesario detener este relato de Tito y empezar a hablar algo que es muy importante, y eso se ve en otros lugares de la palabra, aún particularmente en las cartas de Pablo, es lo que se conoce como una digresión. Es como cuando tú estás hablando de un tema que aunque parezca muy importante, pero en medio de la conversación te das cuenta que es necesario aclarar un asunto importante y te apartas por un momento de este asunto, aunque volverás a él, pero dices, espera, necesitamos hablar de esto porque esto es importante. Y eso es lo que Pablo va a hacer aquí. Eso es lo que personalmente creo. No es que alguien metió una carta ahí de otro Pablo por equivocación o que esta sea la carta perdida de Pablo a los Corintios. No, es que Pablo de cierta manera dice, ok, espero que lo de Tito haya quedado claro, y si no queda claro, en el capítulo 7 volveremos a ello, pero es necesario que entendamos. El cristiano está en un campo de batalla, pero no es para meter terror, sino para entender que si conocemos esta verdad y la entendemos a la luz de la palabra, el cristiano en este campo de batalla, en esta guerra que es real, verdadera, que no debemos ignorar, pero si estamos en Cristo, la victoria es absoluta, la victoria es segura, y por eso es una victoria que consuela. Veamos esto a través de 3 verdades allí en la palabra. Y en primer lugar veamos que esta es una victoria en la salvación de Cristo. Si no empezamos por ahí, estamos perdidos. Pero esta es la realidad. Lo que necesitamos comprender es esto. Tú y yo somos salvos en Cristo. Seguramente salvos. Pablo ya nos ha venido mostrando cómo los corintios cometieron errores y fallas. ¿Estuvo bien? Claro que no. Y Pablo los corrigió. Y ellos se arrepintieron. Pero Pablo una vez más nos recuerda a través de este pasaje. ¿Saben por qué la salvación es segura? Porque la salvación no nos la ganamos tú y yo. Ahí es donde está la diferencia. De hecho, de cierta manera, este primer punto es, digámoslo así, negativo referente a nosotros. Es decir, lo que debemos entender es que tú y yo, como cristianos, aunque estamos en una guerra, en una batalla, no estamos batallando ni peleando por nuestra salvación. En muchos lugares te enseñan eso es mentira. Tú y yo no nos vamos a ganar la salvación en esta guerra. Al contrario, es porque ya somos salvos, que entramos en un campo de batalla donde de algo podemos estar seguros. La victoria es absolutamente segura y confiable hasta el final, porque esa guerra, esa batalla por nuestras almas, ya la peleó Cristo. No he traído el pasaje, pero quiero recordar una de las palabras posiblemente más grandes de toda la Biblia. Muchos la conocen hasta en el idioma original, tetelestai, que significa consumado es, que fue lo que dijo Cristo en la cruz del Calvario. La batalla por tu alma y por la mía, la batalla por la salvación, ya la ganó Cristo. Y ese es el primer punto que Pablo nos muestra aquí. Pablo empieza diciéndonos lo primero, lo que es importante. Sí, estamos en una batalla, pero recordemos, aquí no estamos peleando por nuestra alma. Esa victoria ya es segura en Cristo Jesús. Por eso, en primer lugar, victoria en la salvación de Cristo, en la salvación que Cristo nos trajo. Veamos esto en la primera parte del versículo 14. Dice, así que, con otras palabras, esperen, detengámonos en lo que veníamos diciendo de Tito y lleguemos a esto. Y allí hay una exclamación, ¿gracias a quién? A Dios. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque si no fuera por Dios, ninguno de nosotros se ganaría la salvación y podría llegar al otro lado. Pero gracias a Dios, quien nos ha hecho, ¿qué? Sus cautivos, y aquí el idioma original utiliza el lenguaje de batalla. Esto no lo podemos ver nosotros, quizá lo hayas visto en una serie. Ahora último se están haciendo series de cómo eran las guerras, las batallas en la antigüedad. Y ¿sabe qué dice? Que nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Hay otra traducción que dice que Cristo siempre nos lleva en triunfo. Hasta se ha malinterpretado ese pasaje, pero literalmente aquí el lenguaje es de guerra y lo que está diciendo es esto. Los corintios lo sabían, a nosotros nos lo tienen que explicar porque hace 2000 años que ocurría esto. Cuando un rey ganaba, resulta que, recuerden que hemos dicho, habían evangelistas, pero eran evangelistas de otra cosa, traían la noticia, el rey ganó la batalla junto al ejército y toda la nación, todo el pueblo se preparaba para recibir al rey y había un desfile de victoria. Y literalmente se cantaban vítores y literalmente las personas hacían una fiesta
y había un desfile por las calles principales de la ciudad donde el rey iba enfrente en su caballo, con su corte, con sus generales, con sus ejércitos, pero también allí iban los cautivos junto con el botín. Y esos cautivos había tres destinos para ellos. Es decir, algunos iban a ser esclavos para servir al reino, otros iban a ser vendidos porque seguramente no les servían mucho, iban a ser vendidos en el mercado para que fueran esclavos de otras personas, pero aún había algunos que iban a ser muertos. Pero allí estaba el desfile del rey victorioso y ese es el lenguaje que Pablo está expresando aquí. Y lo que está diciendo es esto: aquí no venimos a ganarnos esta batalla, aquí venimos a proclamar la victoria de Cristo, nuestro rey. Y lo cierto es que tú y yo somos los cautivos de Cristo. Ahora, tú y yo entendemos que no hemos caído en manos de un rey tirano, sino que tú y yo hoy somos aquellos que sabemos que este rey, quien fue y nos rescató del reino de las tinieblas, de la oscuridad, algo que ya hemos visto en los pasajes anteriores, no nos cautivó, no nos tomó presa en su desfile victorioso para luego matarnos, para luego acribillarnos, sino que de hecho este rey ahora nos hace libres, pero como dice un lugar en la palabra, pero ahora nosotros somos esclavos de él por amor. Porque esta sería la pregunta: si Cristo te ha rescatado aquí, a ti, de la tiranía que vivías en el pasado, del diablo, del pecado, de la maldad, ¿quién quisiera volver a ser rey de atrás? Este rey nos ha rescatado y nos presenta en su desfile victorioso como la batalla o como el botín que él ganó. Y dice: mire, aquí está lo que yo compré con mi victoria. Pero él no destruye su botín, sino que ahora nos ha hecho libres del pecado, de la maldad, y nos exhibe como su posesión más valiosa por la victoria que él logró en la cruz del Calvario. Esto es hermoso, ¿no? Esto es lo que nos está mostrando la palabra de Dios, porque aquí Pablo dice: él nos ha hecho, y él se incluye a sus cautivos. Nosotros proclamamos que tenemos un rey que fue a pelear una batalla, y esta batalla la peleó en la cruz para libertarnos a nosotros, pero ahora nosotros somos el botín, por decirlo de esa manera. Somos el premio, fue lo que Cristo compró en esa cruz. Ahora, ¿no me crees? Efesios capítulo 1, versículo 7. Dios es tan rico en gracia y bondad y esa palabra deberíamos subrayarla, compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Para que tú y yo fuésemos salvos, hubo una guerra, una batalla. El mismo Hijo de Dios entregó su vida. Allí peleó la más grande batalla con el enemigo más grande que ninguno de nosotros habría podido vencer, al diablo, la muerte, y Él lo hizo para comprar nuestra libertad. Y ahora Él está enfrente de este ejército, y no solamente de su ejército, sino que también allí lleva a los cautivos, a los que Él compró, a los que Él libertó. ¿Pero cómo lo hizo? Esta batalla fue peleada con su sangre, con su muerte, con su sacrificio. También lo dice Pedro de esta manera en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19. Pues ustedes saben que Dios pagó, ¿qué? Un rescate. Estábamos cautivos y ahora estamos siendo presentados en el desfile victorioso de Cristo, como Cristo diciendo: miren lo que gané, miren lo que compré, miren por lo que pagué con mi propia sangre. Dios pagó un rescate, y es que no solamente fue el Hijo que se entregó, fue el Padre quien entregó a su Hijo en una cruz, pagando el rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor. En el botín de Cristo, Cristo no está trayendo oro y plata. Por eso en el reino de Dios no es plata y oro, sino es una vida distinta. Es una nueva vida en Cristo Jesús, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Entendemos que nosotros somos el premio de Cristo, que nosotros somos el botín de Cristo, que nosotros, cuando realmente decimos, y más que decir, realmente somos cristianos, seguidores de Cristo, estamos siguiendo a aquel que es victorioso, pero que nos rescató y que compró nuestra alma con el más alto precio. Y tantos versículos les podría traer sobre este punto, pero mis hermanos, lo quiero terminar y esperar que quede claro con un versículo del final de la Biblia en Apocalipsis 5:9. Estos son los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, quienes los teólogos, los estudiosos, creen que representan a todos los salvos de todos los tiempos, de todos los siglos, en la eternidad. Y dice el versículo 9 del capítulo 5 de Apocalipsis: y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo
y de romper los sellos y abrirlo. ¿De quién está hablando? Del Cordero de Dios que fue sacrificado. Pues tú fuiste sacrificado y allí está, en el cielo, en la eternidad, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, sea quienes sean que simbolicen, que signifiquen, están cantando esta canción, están adorando a Dios con esta alabanza, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Ese es el premio de Cristo. Trata de imaginarte eso allá en la eternidad, Cristo entrando victorioso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y todos sus cautivos. Pero recordemos, esa palabra puede sonar negativa, pero al entender quién nos ha cautivado, quién nos ha rescatado de la maldad, pero ahora nos ha hecho sus esclavos, sus cautivos por amor, la pregunta es, ¿acaso no es el más grande orgullo saber que este Rey nos conquistó y que nos ha puesto a caminar en pos de Él? Mis hermanos, esa es la vida cristiana. Pablo dejó ese otro asunto que igual era importante para decirle a los corintios, recordemos la salvación que ha traído Cristo. Recordemos que nosotros adoramos, exaltamos y cantamos de un Rey, como lo hacíamos ahora, un Rey de gloria, un Rey que nos trajo la más grande victoria. Él compró nuestras almas al precio más alto. Por eso, como lo dice el apóstol Pablo, aunque no lo he traído allí, entonces ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Quién? Nadie. Por eso podemos estar seguros, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ahora que entendemos esto, y quiera Dios que todos los que están aquí conmigo y pudieran llegar a escuchar este mensaje, vivan esta verdad de ser cautivos de Cristo, de ser la victoria de Cristo, la que Él ganó, la que Él pagó en la cruz con su sangre, nosotros, su preciado botín, sus cautivos en desfile detrás del vencedor. En segundo lugar, ahora Dios nos llama a tener victoria en el conocimiento de Cristo. Porque mis hermanos, la iglesia es victoriosa en Cristo, claro que sí, pero esa victoria se manifiesta cuando estos cautivos por Cristo no solamente están cautivos por lo que Él hizo, que es lo más grande, sino que están cautivos por conocerlo, por entenderlo, por conocer su palabra, por conocer su verdad y por querer mostrarle al mundo lo que es ser cautivo de Cristo, lo que es servir a su Señor. Veamos esto en la segunda parte del versículo 14 hasta la primera parte del 16. Ahora, y notemos esto, nos usa. Si podemos ver, aunque ahora somos sus cautivos, ahora Dios nos usa con un propósito para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un perfume fragante. Y nuevamente, aquí es donde necesitamos volver al contexto histórico. Muchas de las personas que salían allá al desfile victorioso del rey que venía triunfante, muchas de esas personas salían a quemar incienso. Recordemos que en la antigüedad y más en la época grecorromana, el incienso se creía que era uno de los materiales que se ofrecían a los dioses. Y recordemos que para los romanos, el rey o el emperador o el César era un dios. El rey era una figura de una divinidad. Así que ellos quemaban incienso. Y te imaginas eso, era una procesión de un rey que viene victorioso, trae su desfile de cautivos con sus generales, con todos sus ejércitos y aquel botín que ha obtenido en batalla. Y la gente está cantando, está festejando esa victoria, pero era muy común que se quemara incienso. Así que te imaginas ese olor, era un olor exquisito, un olor delicioso. Pero ¿qué dice Pablo? Nosotros también vivimos eso, pero ¿cómo es que tú y yo quemamos ese incienso? Espero que ahora no te vayas a ir a la casa a quemar incienso pensando que de esa manera honras a Cristo. Lo que dice es el conocimiento de Cristo, el olor de Cristo en nuestras vidas, el incienso que tú y yo quemamos es salir a este mundo a proclamar a Cristo, no solo con palabras, aunque es necesario hacerlo, sino con una vida que huele a Cristo. Para que los otros vean a Cristo en nosotros, la luz de aquel que nos salvó y nos rescató. Mis hermanos, esto es maravilloso, ¿no? Para eso nos rescató Cristo. Para que olamos a Cristo. Esa frase, no sé si alguna vez la has escuchado, pero es bíblica, es real. No es lo que nos dice, pero ¿qué es oler a Cristo? Vamos a crear un perfume que se llama Cristo. Ojalá fuera así de fácil. Bueno, pero más que fácil, es glorioso, porque cuando Cristo llega a la vida de una persona, dice, ahora nosotros difundimos el conocimiento de Cristo. Ahora las personas van a conocer a Cristo por medio de nosotros como un olor fragante que sale de nosotros. Esas personas quemaban incienso para decir, el rey ha salido victorioso, pero el incienso que tú y yo hoy quemamos como olor fragante para Dios
es difundir por donde quiera que andemos, por donde quiera que caminemos, es difundir el conocimiento de Cristo. Y ahí es donde notemos, no es solamente el domingo cuando nos reunimos como iglesia, o el lunes cuando tenemos el estudio bíblico, o el miércoles cuando estudiamos el Evangelio según Marcos, es todos los días. Aquí venimos es a conocer a este Cristo, a conocer esta verdad, a llenarnos de Cristo, de su palabra, de su verdad, para decirle hoy a través de la palabra de Dios, a Dios mismo, por favor, llénanos de Cristo para que nuestra vida sea olor fragante para Él. Tanto que dice el versículo 15, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Estos son los verdaderos sacrificios. Dios hoy no quiere que nos pelemos las rodillas. Hoy Dios no quiere esos sacrificios que eran en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. De hecho, si tú has leído el Antiguo Testamento, sabrás que no solamente la gente ofrecía sacrificios de becerros, de cabras, de machos cabríos, también había incienso. Cuando se quemaban los holocaustos, no solamente se quemaban los holocaustos porque eso olía a carne asada y a grasa quemada. También, ¿qué se hacía? Se quemaba incienso para que el olor del incienso mitigara el olor de los sacrificios. Has leído que hasta Salomón llegó a sacrificar 1000 sacrificios. ¿Tú te imaginas? Eso era una carnicería. Imagínate lleno de desperdicios, animales partidos a la mitad y quemando todo esto como un olor fragante para Dios, pero a la vez también que quemaban incienso para que ese incienso mitigara el olor de la carne chamuscada. Pero ahora nosotros tenemos el verdadero sacrificio, ya no quemamos corderos. No somos como algunos que todavía siguen haciendo esos sacrificios. Eso ya no sirve para nada. No, nosotros hoy no matamos animales porque el verdadero Cordero de Dios ha sido sacrificado. Y tampoco tenemos necesidad de quemar un incienso físico. Es decir, ir y prender velitas de incienso para que el olor suba hasta Dios. Todo eso era una sombra, recordemos. Hoy tenemos la verdad, ya tenemos nuestro sacrificio perfecto a Cristo, pero ahora nuestras vidas, cómo vivimos, cómo nos comportamos, es la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Sin embargo, y aquí es donde viene la parte más fuerte, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Aquí es donde es necesario ser claro. Hoy se está viviendo un cristianismo que quiere agradar a todo mundo. Ay, porque es que no podemos ofender a nadie. No es nuestra intención ofender, pero la verdad siempre va a ofender. Y cuando tu vida ha sido transformada por Cristo, tu vida se va a diferenciar total y absoluta y completamente, de manera determinada y marcada del mundo. Y déjenme decirles, el mundo odia la verdad. El mundo odia la santidad. El mundo odia el olor de Cristo. Porque ¿qué dice el versículo 16 en su primera parte? Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte. Ahí es donde también debo preguntarme, mi hermano, el cristiano de manera literal no le cae bien a todo mundo. De hecho, para ser más precisos, el cristiano no le cae bien al mundo. Y no porque queramos caerle mal al mundo, pero si tú y yo vamos a mostrar a Cristo y vamos a caminar en obediencia a Cristo, sabiendo que no lo hacemos para ser salvos, porque Él ya es el Rey victorioso. Él ya cumplió en esa cruz, ya dijo, consumado es, la victoria ha sido ganada. Sus ovejas oyen su voz y lo siguen, y nadie las puede arrebatar de su mano. Estamos en las manos del Padre, estamos en las manos del Hijo. El Espíritu está en nuestras vidas. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús? Nada ni nadie. Así que esto no lo vamos a hacer para ser salvos. La obediencia de los hijos de Dios no es para ser salvos. Más bien, cuando los hijos de Dios obedecen, para los que se pierden, cuando los hijos de Dios muestran ese olor fragante de Cristo en un mundo de descomposición, lleno de pecado y de maldad, de hecho para ellos somos un espantoso olor de muerte. A mí me preocuparía que el mundo estuviera feliz con nosotros. Pero ¿acaso no es el mundo el que nos dice, ay, ustedes están bobos, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo uno? ¿Por qué no hacen lo otro? ¿Por qué no disfrutan la vida? ¿Vida? Nuestra vida no es pasajera, nuestra vida es eterna. Nosotros estamos caminando en el desfile victorioso de Cristo Jesús. Por eso que dice, y de condenación. Y aquí es donde también es importante aclarar esto, y esto es muy fuerte. Somos llamados a vivir a Cristo, a mostrar a Cristo, a reflejar a Cristo en todo lo que somos y hacemos, pero entender que de pronto esto es lo que a veces frustra a personas. Porque si hasta yo le muestro a Cristo a mi familia, a los que están a mi alrededor, mis hermanos, digámoslo así, esparzamos el olor de Cristo, pero la realidad es que el olor de Cristo no es lo que salva, es si Cristo tiene misericordia de una de estas personas. Porque mis hermanos, puede ser que al que le odie, al que odie, el que sienta que esto es un espantoso olor, sea la persona que está a nuestro lado.
quien no ama a Cristo, quien de hecho odia a Cristo y rechaza su verdad. Este pasaje es muy fuerte porque aunque Pablo en ninguna de sus cartas habla del infierno, pero sí habla de la condenación. Hay muchos han argumentado eso. Pablo nunca habla del infierno. Claro, de hecho es más fuerte. Esta clase de expresiones nos dice claramente, hay personas que se van a perder. Hay personas que van rumbo a la condenación. Y de hecho, cuando tú vives para Cristo y quieres honrar a Cristo en tu vida, que no se te extrañe que haya personas para quienes tú seas un olor de muerte. Espantoso, qué pereza, qué aburridos. La verdad es esta, pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. Porque es necesario entender, esta es la guerra, esta es la victoria que estamos peleando en Cristo. Por eso una iglesia victoriosa, una vida victoriosa, es una vida de hombres y mujeres que han sido cautivos por Cristo y que ahora caminan en pos de Cristo. Eso es ser cristiano. A mí no me hace cristiano venir a este lugar. A mí no me hace cristiano ser pastor. Sé que estoy teniendo un tono muy serio, pero es que mis hermanos, esto es serio y es fuerte, pero quiera Dios que seamos olor de Cristo para Dios y para aquellos de quienes Él tenga misericordia y por medio de conocer a Cristo lleguen a la vida eterna, a la vida verdadera. Pero que no se nos extrañe que haya a nuestro alrededor, haya para quienes este olor sea un espantoso olor de muerte. Que no se nos extrañe, mis hermanos. Así que ser cristiano no es tener un título de cristiano, no es que yo me hice bautizar, no es que tengo un cargo, no es que soy el pastor. La pregunta es, ¿vuelvo a Cristo? Cuando camino, aquellos que me ven caminar, aquellos que sí saben lo que es mi caminar, ¿qué olor perciben? Y cuando de hecho hasta a estas personas tú les muestras a Cristo, ¿cómo reciben ellos ese olor de Cristo? Como muerte, porque hasta hay muchos que se hacen llamar cristianos, pero cuando les muestras a Cristo, cuando hueles a Cristo, de hecho se convierten en tus principales enemigos. ¿Te ha pasado quizá? Que no se te extrañe, es lo que Pablo está diciendo. Y más adelante viene el tercer punto, que es todavía más fuerte. Pero yo quiero que recordemos que Pablo también ya le había enseñado esto a los corintios. En su primera carta ya lo vimos porque ya por la gracia de Dios aquí estudiamos toda la primera carta a los corintios, pero recordemos solamente eso. Primera de los Corintios 1:18. El mensaje de la cruz, que Pablo nuevamente nos está recordando de Cristo muriendo en una cruz para hacernos sus cautivos en su desfile victorioso. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Son los que se burlan, son los que son materialistas, humanistas, mis hermanos. Y esa es la realidad, a mí no me sorprende eso. Los ateos a mí no me sorprenden, los que ridiculizan el evangelio no me sorprenden. Más bien que nos sorprenda que nuestras vidas puedan oler a Cristo y podamos decir gracias a Dios, porque es gracias a Él que puede haber en este mundo no solamente olor a muerte, sino olor a vida en Cristo Jesús. Esta es la pregunta. Claro, sabemos, es una realidad y no es que seamos indolentes y debemos predicar el evangelio a todo el mundo, pero lo que a mí más me sorprende no es que haya maldad en este mundo, lo que me sorprende es que haya hombres y mujeres que quieran vivir para Dios y tener un olor diferente al que tiene el mundo. Porque eso no sería posible si Dios no nos hubiese conquistado en la victoria de Cristo Jesús. A mí no me sorprende el pecado y la maldad, porque sin Cristo tú y yo seríamos eso y mucho más. Por eso tampoco somos nosotros llamados a condenar a las personas por lo que hacen. Quien lo condena es el Evangelio, es la verdad de Cristo. Porque a veces nosotros podemos empezar a condenar a todo el mundo a nuestro alrededor. La pregunta es, ¿pero si estamos oliendo a Cristo? ¿Si estamos esparciendo ese olor a Cristo? Realmente, si estamos caminando en el desfile victorioso con Cristo a la cabeza, diciendo Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, y nosotros caminamos, es en el desfile victorioso de Cristo, hoy cautivos, pero esclavos por amor, sirviendo a aquel que nos rescató y que nos salvó. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros, y claro, Pablo se incluye, porque aunque es por gracia, pero Pablo sabía que era salvo por gracia, que vamos en camino a la salvación. Sabemos que este no es olor de muerte para muerte, sino olor de vida para la vida en Cristo Jesús. Sabemos que es el poder mismo de Dios, porque es el poder que nos rescató del pecado y de la maldad. Por eso es que recordemos lo que Pablo dice en Romanos 12:2. Y digo recordemos porque aunque no hayamos estudiado Romanos, muchas veces hemos visto este pasaje tan particular, capítulo 12, después de 11 capítulos de doctrina, de teología, de decirnos en la carta a los romanos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pablo dice, por lo tanto, si Cristo te ha salvado, si Cristo te ha cautivado,
si tú has sido redimido por la sangre de Cristo Jesús, si Dios obra en tu vida a través de su Espíritu, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Aquí está, que sea un sacrificio vivo. Y cuando estudias la palabra en el idioma original, da a entender que no es tanto el sacrificio que se sacrificaba al matar un cordero, sino más bien era el sacrificio o era la ofrenda, que es más bien la ofrenda que se ofrecía como olor fragante, la ofrenda que era quemada, la ofrenda que subía a la presencia de Dios, que sea un sacrificio, o más bien una ofrenda viva y santa, o santo, en este caso por decir sacrificio, la clase de sacrificio, la clase de ofrenda que a Él, a Dios le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Se los quiero decir, espero que no me vayan a malinterpretar y que no vayamos a pensar que está mal cantar canciones. Pero mis hermanos, yo no soy un adorador porque cante canciones. Yo no soy un adorador porque cante en el grupo de alabanza. Todos somos adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad. Es lo que está buscando el Padre. La mujer samaritana, bueno, no sé si se convertiría en una cantante, pero por la palabra de Dios lo que sabemos es que se convirtió en una mujer que llevó el mensaje de Cristo. Y seguramente que también lo llevó con su vida. Porque la clase de sacrificio que a Dios le agrada es ¿cuál? Que vivamos una vida, que entreguemos todo lo que somos a aquel que nos rescató y vivamos en obediencia, en santidad, a aquel que no solamente murió en una cruz, sino que ahora nos lleva a caminar en pos de Él y nos da la fortaleza por medio de su Espíritu. Esa es la manera en que tú y yo adoramos a Dios. ¿De qué me sirve cantar aquí como los ángeles? No estoy diciendo que lo haga de ninguna manera, sino que hipotéticamente que yo cantara como los ángeles. Es más, ¿de qué me sirve aquí pararme enfrente y predicar el evangelio si cuando salgo de este lugar mi olor es olor de muerte? No soy un adorador en lo absoluto, porque los que adoran en espíritu y en verdad son aquellos que tienen el espíritu y conocen la verdad de Cristo y caminan en obediencia y santidad. Esos son los verdaderos adoradores. Los músicos nos podrán engañar. Los guitarristas, bajistas, todos aquellos que se pueden parar en una plataforma a tocar un instrumento, a cantar. Ahora, no estoy diciendo que todos ellos están perdidos, pero es fácil engañar a las personas con eso. Es fácil decir que soy un salmista, un adorador, porque canto bien o porque toco bien un instrumento, porque hago parte del grupo de alabanza, hasta porque pertenezco al grupo más popular de música mal llamada cristiana. Le digo mal llamada porque la música no es cristiana, los cristianos somos tú y yo. Si estamos caminando en obediencia, en pos de Cristo, aunque no cantemos. Aunque no cantemos, adorar a Dios es adorarlo con una vida que lo agrada, con una vida que es olor fragante delante de Él. Por eso quiero que recordemos lo que Juan nos dice. El pasaje más famoso de toda la Biblia, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no nos olvidamos de lo que sigue, que es igualmente importante. En el versículo 18 hasta el 19, y me encantaría haber traído todo el pasaje, pero aquí está. No hay condenación para todo el que cree en Él. El pasaje que muchos han usado, que Dios ama a todo el mundo, y ya todo el mundo es salvo porque Dios es amor. El mismo pasaje, un par de versículos más adelante dice, es verdad, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero, hay un pero, todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Ese es el problema más grande de Juan 3:16. Lo hemos cortado a la mitad, pero no es Juan 3:16, es Juan, los 21 capítulos del libro completo. Es más, si vamos a ser más precisos aquí, para ser un poco más particulares, el capítulo 3, ese capítulo donde Jesús está hablando con Nicodemo, es todo el capítulo. Y no solamente Dios ha amado al mundo y el mundo entero es objeto del amor de Dios, no, sino que no hay condenación para todo aquel que cree en Él, en el Hijo que fue entregado por el Padre en una cruz para salvarnos. Porque el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Tanto que dice el versículo 19, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Cuando realmente yo soy cristiano, ser cristiano es acercarme a la luz. ¿Y qué significa eso? No son simplemente frases metafóricas. Acercarme a la luz es que toda mi vida quede expuesta para que sea transformada y cambiada por Cristo y yo pueda mostrar al mundo lo que es una vida diferente. Esto es lo que a mí más me duele, la mayoría del cristianismo, que hoy dice, bendecidos y en victoria, que cantan victoria en una canción el domingo, en la mañana, luego salen y viven vidas que no honran y glorifican a Dios. Esa es una iglesia que no es victoriosa.
aunque en la semana lleguen millones a la cuenta bancaria. Aunque parezca que económica, emocional y sentimentalmente todo esté bien, pero la verdadera victoria de la iglesia son personas cautivas por Cristo, quien ahora caminan en un desfile victorioso, donde este Cristo no solamente es el que murió en una cruz para salvarnos, sino que es la luz de sus vidas. Y ellos caminan en su luz y se acercan a Él. Y entre más nos acercamos a la luz, claro, imagínate esto, entre más te acercas a la luz, más ves tus imperfecciones. A todo cristiano le pasa, a todo cristiano sabe que es tan imperfecto precisamente porque él ahora ve sus imperfecciones, porque él ahora ve sus pecados. Imagínate una casa que está pintada de blanco y está toda salpicada de mugre, pero la luz está apagada. Tú puedes entrar a esa casa y no sabes qué está pasando, pero prende la luz. O prende una cerilla, una velita, y empiezas a ver la suciedad que está alrededor y empieza a hacer que esa luz crezca. Y prende 2, 3, 4, 5, 10, llena ese lugar de velas. Entre más luz haya, más te darás cuenta de la suciedad. ¿Sí? Esa es la misma realidad. El cristiano, entre más conoce la luz de Cristo y más ve a su Salvador y sabe que el verdadero modelo y ejemplo es Cristo, más se ve imperfecto, pero él no se aleja de la luz. Él no se aleja de Cristo porque ve sus imperfecciones. El cristiano se acerca a Cristo porque el que murió en una cruz para perdonar todos sus pecados ha prometido también perfeccionarlo. En cambio, el que no, va a buscar cualquier otro lugar. Al contrario, se va a alejar, se va a ir a un rincón. Esa es la manera también en la que nos damos cuenta si somos cristianos. Queremos acercarnos a la luz para que Él siga perfeccionando nuestras vidas. Queremos caminar en pos de aquel que nos cautivó para que Él nos siga llevando por el camino correcto. O somos de aquellos que cuando la palabra nos confronta, esa palabra es muy dura, mis hermanos, es muy dura, lo dije desde el principio. Pero la pregunta es, ¿amamos la luz? Porque si no, aunque diga que soy cristiano y hasta cargue la Biblia debajo del brazo todavía, o la cargue en el celular y tenga todas las versiones allí descargadas. Mis hermanos, la pregunta es, ¿hemos acercado a la luz que es Cristo Jesús? Eso es lo que Pablo nos está enseñando allí. Una vida que quiere reflejar la luz de Cristo Jesús. Es más, adelantándonos un poco, en la segunda carta de los Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5 dice, usamos las armas poderosas de Dios. Porque Pablo dice, estamos en una guerra y la iglesia va a ser victoriosa y dice, no las del mundo. ¿Para qué? Para derribar las fortalezas. Ese lenguaje es de guerra. ¿Pero las fortalezas de qué? Del razonamiento humano. Por eso ten cuidado, hermano cristiano. Nuestra lucha no es con carne y sangre y no es con armas de esta vida. Aquí es donde vemos la fe razonable. El cristiano es llamado a tener conocimiento de la palabra de Dios. Mi pueblo pereció por falta de ¿qué? De conocimiento. Y hoy tristemente para muchos lo que más les gusta es la alabanza. Y yo amo la alabanza y amo cantar a Dios canciones. Por mí que cantáramos 2 horas, pero lo más importante es el conocimiento, la razón. Porque la fe verdadera no es irrazonable. El verdadero cristianismo es razonable. El problema es que nos hemos apartado y hemos dejado lo más importante, el conocimiento del Dios verdadero, la palabra de Dios. Nos llenamos todos los días de información y hoy con las redes sociales de basura, perdón la expresión, pero es la realidad. Pero ¿cuánto estamos llenos del conocimiento de la palabra de Dios? Porque ahí es donde vamos. Queremos ser una iglesia victoriosa. Vamos a ir a pelear con las armas poderosas de Dios, no las del mundo, pero lo que vamos a derribar es las fortalezas del razonamiento humano para destruir argumentos falsos. Porque si no, hasta siendo cristianos nos pueden estar engañando con falsos argumentos. ¿Podemos ver la importancia de esto? Ahora, estos versículos nos están llevando al siguiente punto que es el más fuerte, versículo 5, destruimos. Es un lenguaje de guerra. ¿Pero qué destruimos? Todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Lo que está diciendo es, nos queremos preparar para esta batalla. Tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ya alguna vez recuerdan que les conté esto? Que alguna vez yo fui tan necio, tan insensato que dijo, ojalá el diablo se apareciera para yo pelear con él. Y en esa época tenía pelo y seguramente me hubiera despelucado el diablo a mí. Pero mis hermanos, la batalla con el diablo no es que se aparezca y lo echemos fuera, declarando y decretando. La guerra es con la espada del Espíritu, con la verdad de la palabra de Dios. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos ¿qué? Los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esa es la guerra, esa es la batalla espiritual. Esta es una iglesia victoriosa cuando vive en esta verdad. ¿Y qué usamos? Sí, usamos la razón, pero ahora la mente de Cristo.
No solamente tampoco llenarnos la cabeza de información, sino es una palabra que no solamente informa nuestra mente, sino que transforma y cambia el corazón. Y por eso debe ser la palabra de Cristo. Por eso, en tercer lugar, victoria en la predicación. Y noten que no puse de la palabra de Dios, aunque sí, porque la palabra de Dios no es la Biblia. ¡Ay, Alex, acabas de decir una herejía! Mejor dicho, ahora sí, nadie te va a escuchar más. La palabra de Dios no es la Biblia. La palabra de Dios es Cristo, porque la Biblia habla es de Cristo. Y si no predicamos a Cristo desde la Biblia, entonces no estamos predicando la palabra de Dios, sino estamos predicando la verdad. Los judíos se sabían la Biblia al derecho y al revés, pero Cristo no era su centro. Hay muchas iglesias donde te enseñan, te abren la Biblia, te predican la Biblia, pero Cristo, la palabra de Dios que se hizo hombre y que nos muestra verdaderamente al Padre, no es predicado. Si quieres, léete Hebreos. Hebreos dice que nosotros predicamos es a Cristo. Hebreos dice que Dios habla hijo. Literalmente dice, Él habló a nuestros antepasados por los profetas, ¿sí? Y Dios ha hablado de muchas veces y de muchas maneras, pero el lenguaje que Dios usa hoy es el lenguaje del Hijo, el lenguaje de Cristo. Una predicación sin Cristo, aunque tuviera 1000 versículos bíblicos, no es palabra de Dios. Cristo es la predicación de la verdad de Dios. Así que la palabra de Dios es Cristo. Es tomar este libro maravilloso y mostrar a Cristo. Les hago esta pregunta. En estas enseñanzas que hemos tenido, solo pensemos en las últimas que hemos tenido de esta segunda carta a los Corintios. ¿Han visto que en algún momento Pablo no menciona a Cristo? El cristianismo se trata de Cristo. Una iglesia donde hasta abren la Biblia, pero Cristo no es el centro, no es una iglesia cristiana. Una persona que aunque diga ser cristiana, pero si Cristo, la verdad de Cristo no es su esencia, su naturaleza, su verdad, su todo, no es cristiana. Hoy hay millones de prédicas en nombre de Dios con Biblia abierta, pero no te hablan de Cristo. Te lo voy a decir de esta manera como se lo dije hace poco a alguien, a quien amo demasiado. No es hablar de Dios. A mí me genera pánico, terror cuando la gente habla de Dios, porque la pregunta es, ¿cuál Dios? Nuestro Dios es Cristo, el Hijo de Dios que se hizo hombre. Veamos esto en la última parte del versículo 16, y es muy fuerte y espero que me den un poco más de tiempo, pero es importante. Aunque Pablo empieza con una pregunta muy honesta, ¿y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Y para esta labor, ¿quién tiene la competencia suficiente? Dice el idioma original. ¿Quién es competente? Creo que Reina Valera lo dice así. ¿Y quién es suficiente para esta labor? Es una pregunta retórica. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene el versículo 17. Para mí uno de los versículos más fuertes de la Biblia referente a esto. Ya ven. ¿Quieren saber quién es suficiente para esta tarea? ¿Quién es competente? ¿Quién está capacitado para cumplir esta labor? Pues ya ven. Y Pablo dice, no somos como tantos que... Y esta traducción es fuerte, pero no es tan fuerte como el idioma original, como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Cuando para mí ser pastor, y es muy real, y estamos llenos de esto, porque ¿qué dice? ¿Cómo qué? Como tantos. ¿Dónde está el engaño más grande en este mundo? Charlatanes. El idioma original es una expresión que, de verdad, yo ayer hablaba con mi esposa y yo le decía, yo nunca había escuchado esta palabra. Mercachifle. ¿Algunos sí lo han escuchado? Es ese que te vende una baratija, es ese cuentero, es como el que viene con el costal en el hombro diciéndote, oh, mira, esta es la mejor mercancía. Mejor dicho, te traje una perla preciosa, mira, el mercachifle, de hecho, o buhonero. Es el, mejor dicho, es el estafador que llega y toca a tu puerta. Pero ¿quién es ese estafador? Personas. Reina Valera dice que medran. Otra palabra también muy extraña. Literalmente que hacen una mercancía barata de la predicación. Porque lo que les importa no es Cristo, no es tu salvación, no es tu edificación, no es que la luz de Cristo brille en tu corazón. Lo que les importa es el provecho personal. Para ellos lo importante es la ofrenda que va a haber al final que tú traigas. Pues aquí no pedimos, pero me refiero que al final del servicio yo pueda ir a contar los millones que me trajeron de ofrenda. Que al final del servicio yo pueda contar los millones de diezmo, que son los que me van a traer el provecho personal. Personas que usan la palabra y la convierten en una mercancía barata. Perdón por el tono fuerte, no es para ustedes, pero es para que entendamos que esta es la verdadera guerra. Mis hermanos, esta es la verdadera guerra espiritual. Esta es la verdadera guerra y muchas veces no nos damos cuenta de ello.
Porque Pablo dice, nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad. Ahí está la palabra de Dios. Pero ¿qué dice Pablo? Con sinceridad y con la autoridad ¿de quién? De Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Y el idioma original lo dice todavía más maravilloso. La palabra de Dios dice es, nosotros predicamos de parte de Dios, pero es que es fácil decir, yo vengo aquí a darte una palabra de Dios, pero dice delante de Dios. ¿Saben qué es lo que está diciendo Pablo? De manera sana, espero que no se malinterprete. No me importa si el auditorio está o no está lleno. No me importa cuántas personas vinieron. No me importa si tú prestas o no prestas atención al mensaje. Eso sí es importante, pero lo que Pablo está diciendo es lo importante. Es que yo estoy convencido de que cuando estoy predicando, primero estoy predicando de parte de Dios, pero en segundo lugar, para mí lo más grande y más importante es que Dios está aquí. Y yo estoy siendo responsable ante Él. A mí no me importa, de cierta manera, espero que lo entendamos de manera sana, si al final del sermón te acercas y me dices, Alex, qué buena predicación, oh, qué buen predicador eres, porque eso no sirve de nada si Dios, de parte de quien estoy aquí enfrente predicando, me dice, Alex, predicaste una mentira que no es mi palabra. Y en ese sentido no me importa si alguien me critica, me señala o me condena o no le gusta el mensaje, ojalá que sí. Pero lo importante es que Dios pueda decir, Alex, estás aprobado, predicaste mi palabra, porque eso es lo que necesitamos, porque eso es lo que necesita mi iglesia, porque si no vas a ser como tantos charlatanes que toman mi palabra y se convierten en mercachifles, en buhoneros, que medran, que destruyen mi palabra y la convierten en fuente de ganancia personal y no me honran y no me glorifican. Mis hermanos, ¿cómo vamos a salir a hacer luz si empezando por el que está predicando tuerce la palabra para beneficio personal? Por eso es que muchos hoy están alejados de Cristo. Tristemente, ya no creen en Dios, le echan la culpa a Dios por culpa de buhoneros o de mercachifles que han hecho de la palabra de Dios una mercancía barata. Y Pablo dice, y para la época de Pablo ya había tantos. Ya la iglesia estaba llena de mercachifles, de charlatanes que predicaban para provecho personal. La persona más peligrosa es una persona que predica, pero no predica la palabra de Dios, que es la verdad de Cristo. Pero les decía, el idioma original dice, predicamos la palabra de Dios con sinceridad o de parte de Dios y delante de Dios, aunque aquí dice, claro, sabiendo que Dios nos observa, eso es delante de Dios, pero esa frase que dice con la autoridad de Cristo en el idioma original está al final, porque en el idioma original eso le da más peso. Lo que está diciendo es, toda esta frase anterior cuelga de esta verdad, la autoridad de Cristo o la verdad de Cristo, o siendo Cristo el centro, tanto que el idioma original dice en Cristo. Predicamos de parte de Dios y delante de Dios en Cristo. Es decir, si Cristo no es el centro, si Cristo no es la verdad, ¿cómo vamos a salir de aquí viendo a Cristo como nuestro Rey victorioso y caminando en pos de Él? ¿Cómo vamos a salir de aquí para vivir una vida que adore y exalte a Cristo en espíritu y en verdad si el predicador no nos predicó a Cristo? Si el predicador no nos mostró a Cristo, si el predicador es el que camina más lejos de Cristo porque es un charlatán que predica para provecho personal. Muy fuerte, ¿no? Más fuerte para el que está predicando enfrente. Aquí es donde siempre digo, oh, qué bueno estar allá sentado. Porque aquí la responsabilidad más grande es para mí, pero no solamente para mí. Pablo le está diciendo esto a los corintios, ¿para qué? Para que no se dejen engañar. Oh, yo soy responsable y seguramente Dios me va a pedir cuentas por todo lo que enseñé. Pero hermano, también tú eres responsable. ¿Frente a quién estás? Ante un mercachifle, puedes identificar el mercachifle, puedes identificar el buhonero, puedes identificar el charlatán que usa la palabra, que dice que predica. ¿Sabes tú quién está predicando para provecho personal y quién está predicando con sinceridad? Sabiendo que Dios lo observa, no para provecho personal, sino que está tomando la palabra de Dios en serio a Cristo, pues esa es la verdad, ese es el punto, porque es Cristo, el centro y el todo. Pablo más adelante va a seguir ampliando esa idea, recordemos, aquí hay como un paréntesis, pero luego la va a ampliar más, capítulo 11, versículos 13 al 15. Estos individuos son falsos apóstoles, pero tienen el nombre de apóstol. Son obreros engañosos, que se disfrazan ¿de qué? De apóstoles de Cristo. ¿Cómo se ven ellos? Como un cristiano. Se aprende el lenguaje cristiano. Es más, si tú los pones a orar, oran mejor que cualquiera de los cristianos que hasta a veces sienten vergüenza. Ay, no, es que a mí me da pena orar. No, ¿y yo qué voy a decir? No, es que como fulano, no, es que mejor dicho, se ora y eso parece que esas palabras son impresionantes.
Ellos muestran una apariencia de piedad. Ellos son los más santos que tú ves en la congregación, pero ve y mira sus vidas. Son obreros engañosos que se disfrazan. O sea, ellos tienen el disfraz de apóstoles de Cristo, pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Versículo 15, así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Pero ¿cuándo van a recibir su castigo? ¿Cuándo van a recibir lo que sus acciones perversas merecen? Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. A estas personas Dios las dejará que sigan en su camino de perversión. Pero ¿a quién estamos siguiendo tú y yo? ¿A un hombre? ¿A un líder? ¿Nos estamos dejando cautivar por aquellos que han hecho de la palabra de Dios una baratija? Que te ofrecen esta vida, casa, carro, beca, salud, dinero y amor, lo mismo que te ofrece el chamán, lo mismo que te ofrece el brujo, lo mismo que te ofrece el tarot. O aquellos que saben que lo que Dios nos ofrece en Cristo es vida eterna, salvación, y en esta tierra una vida de obediencia que esparce el olor de Cristo nuestro Señor. Al final estas personas recibirán lo que merecen. Por eso es que en Lucas capítulo 4, versículo 12, recordemos, cuando el diablo tentó a Jesucristo, ¿qué hizo? Él le citó escritura. El diablo se sabe la Biblia al derecho y al revés. ¿Qué acaso el Salmo 91? Y curiosamente el Salmo 91, seguramente que el diablo en la casa de él tiene el Salmo 91 abierto. Él se lo sabe al derecho y al revés. Lo subió allá al pináculo. Tírate. ¿Acaso la palabra de Dios no dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra? Demuestra que eres el Hijo de Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta de Cristo en Lucas 4:12? Jesús le respondió, las escrituras también dicen. Porque no vengas a citarle escritura al autor de la escritura. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Lo que Jesucristo dijo, pero mi palabra no se contradice. Esa es la pregunta. Cuando viene alguien, un charlatán, que nos trae hasta el versículo, cuando venga el mismo diablo con Biblia en mano, podemos nosotros decir, pero la escritura también dice. ¿Cuánto conocemos la palabra? ¿Cuánto conocemos la verdad? Una iglesia victoriosa es una iglesia que conoce la verdad de Cristo. Por eso, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? En su segunda carta, capítulo 2, versículo 15, versículo muy importante que muchas veces predicamos, esfuérzate. Se necesita esfuerzo para esto. Mis hermanos, yo lo sé. Se necesita esfuerzo para venir a este lugar. Yo sé que muchos de ustedes están cansados. Yo sé que muchos de ustedes hubiesen preferido quedarse en cama. Es más, les voy a decir algo. Puede ser que alguien lo sorprenda, pero espero que no. Yo esta mañana me quería quedar durmiendo también en la cama. Yo estaba cansado también. Anoche me acosté demasiado tarde. A mí me hubiese encantado quedarme en cama. Pero esto es más grande, esto es más importante. Aquí estamos ante lo más grande. Se necesita esfuerzo para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. ¿A qué se refiere Pablo? Sea un buen obrero. Alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Se necesita esfuerzo para conocer la palabra. Mis hermanos, se necesita más esfuerzo que ir a estudiar 5 años en una universidad para una carrera. Se necesita toda una vida en la palabra para empezar a parecernos a Cristo por su gracia, para empezar a caminar en obediencia y santidad. Se necesita. Sí, Dios también nos dio un libro para que lo estudiemos, para que le pongamos mente y corazón. Si no, podemos ser presa fácil de los buhoneros, de los mercachifles. Pedro también lo dijo en su segunda carta, capítulo 3, segunda parte del versículo 16, versículo 17. Dice, algunos de sus comentarios, hablando de Pablo, de las cartas de Pablo, son difíciles de entender. Sí, hay pasajes de la Biblia difíciles. ¿Qué tengo que hacer con esos pasajes difíciles? Esforzarme, poner empeño, dedicación. Y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifique algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Ya Pedro está diciendo, miren, aquí ya tenemos un montón de gente que está tomando los escritos de Pablo. Oh, una declaración muy grande. Pedro está diciendo, los escritos de Pablo son autoritativos. Y ya tenemos un montón de gente ignorante e inestable. No es excusa ser ignorante. No, mis hermanos, que tuercen las cartas, las tergiversan. Y no solamente las cartas de Pablo, con todo el resto de la escritura lo hacen. Dice, ¿esto resultará en qué? En su propia destrucción. Mis hermanos, pero ¿qué dice el versículo 17? Queridos amigos, ¿y le está hablando a quién? A la iglesia. Ustedes ya saben estas cosas. Aquí se diría, mis hermanos, aquí, no como Pilato, yo ya me lavo las manos, no. Porque si Dios nos presta vida y espero por la gracia de Dios, mañana hay estudio. Ya no me acabo de lavar las manos diciéndoles, ya les enseñé, ya es problema de ustedes. Mañana hay estudio.
El miércoles hay enseñanza. Si Dios nos presta vida el próximo domingo y mientras Dios nos preste vida y nos permita estar en este lugar, habrá enseñanza de la palabra. Pero mis hermanos, somos conscientes, sabemos estas cosas, así que manténganse ¿qué? En guardia. ¿Lenguaje de qué? De batalla, de pelea. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente, como la llama Pedro, perversa, y no perderán la base firme que tienen. ¿Conocemos la palabra? Esta es la victoria en Cristo. Una vida que reconoce que la salvación es por gracia, por lo que Cristo hizo, pero una vida que entiende que esa salvación por gracia es caminar en el desfile victorioso de Cristo, siguiendo la luz del mundo y reflejando esa luz en nuestra vida, siendo aroma, olor fragante para Dios, aunque muchos nos critiquen y nos condenen y nos señalen y se burlen de nosotros y crean que el mensaje de la cruz es una ridiculez, pero para los que se salvan es el poder de Dios, es el olor de vida en Dios, en Cristo Jesús. Pero para poder vivir esa verdad, necesitamos que lámpara sea a nuestros pies la palabra de Dios. La palabra de Dios, Cristo Jesús, Dios hecho hombre, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Termino con este versículo. Apocalipsis 3:21, los expertos creen, es el último versículo final de las cartas a las 7 iglesias. Y los expertos creen que esta parte final es una admonición, es decir, es un llamado no solamente a la última iglesia, que era la peor, la Odisea, sino a todas las iglesias. La mayoría de comentaristas y estudiosos creen que este es el encargo final a todas las iglesias. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Podemos ver que esta es una victoria. Ahora, una victoria que nos consuela, porque esta victoria está segura ¿en quién? En Cristo. ¿Cuándo? La iglesia, ¿cuándo es victoriosa? Cuando proclama que la salvación es en Cristo. Cuando proclama que sus vidas son transformadas y cambiadas y llenas de luz para caminar en santidad en nombre de ¿quién? De Cristo. Cuando proclaman la palabra de Dios con fidelidad. Así que la pregunta final es, ¿somos una iglesia victoriosa? Que sea Dios quien nos lleve a entender esta verdad. ¿Nuestra vida es victoriosa? Sin importar si no nos fue bien esta semana en el negocio. Sin importar si hay problemas y dificultades de salud, económicos. Vamos a orar a Dios para que esas cosas en su gracia también marchen bien, pero aunque eso no marchará bien, que como dice la palabra, nuestra victoria sea absoluta por medio de Cristo, nuestro Salvador, quien nos salvó por gracia. Que la victoria sea absoluta por vidas que son transformadas y cambiadas por la verdad de Cristo. Que nuestra victoria sea absoluta y nos consuele y nos aliente. Porque esta es la victoria que consuela, que aliente. El poder estar en una iglesia y ser iglesia que es fiel a Cristo, la palabra de Dios que se humanó. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta palabra y por este tiempo. Y Padre, tú mejor que nadie lo sabes y en este momento me has permitido predicar. Sé que es una palabra fuerte, difícil, pero a la vez pienso que es el mensaje más necesario. Claro, todo en tu palabra es necesario. Como dijo el apóstol Pablo, que no rehuyamos, que no le quitemos nada a tu palabra, sino que prediquemos todo el consejo, todo. Todo es necesario e importante, pero aquí hay un sentido de urgencia. Es un lenguaje de guerra, de batalla, aunque es de consuelo porque sabemos que la victoria es en Cristo. Quien nos llevará de victoria en victoria eres tú a través de tu espíritu, a través de tu palabra, pero en la verdad de tu Hijo. Por eso, Padre, permítenos ser esta clase de iglesia victoriosa. Una iglesia que sabe que la victoria está en Jesús, tu amado Hijo, tu Mesías, tu Cristo, tu Salvador. También nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Mesías, nuestro Cristo, nuestro Salvador, pero que no sea simplemente una oración. Yo puedo decir esto aquí bonito y sonar como el más espiritual, sino que sea una realidad, que esta tu palabra se haga viva en nuestros corazones, que de verdad nosotros entendamos que nuestra vida es esto, es caminar en pos de aquel que nos conquistó, que pagó el más alto precio en esa cruz para que hoy proclamemos su salvación, su libertad, pero para que a la vez lo hagamos no solo con palabras, porque tristemente hay muchos que están hastiados de las palabras, que no están seguidas de una vida que refleja esa verdad, sino que cuando proclamemos este mensaje, podamos a la vez ser olor fragante delante tuyo, no delante de los hombres, porque no vivimos para agradar a los hombres, pero que podamos vivir agradándote a ti. Y que sea olor de vida para aquellos que van rumbo a la salvación, aunque sea olor de muerte para aquellos que van camino a la destrucción. Pero Padre, esto no será posible si tú no nos ayudas y nos llenas con tu espíritu, pero a la vez, si no nos ayudas a ser responsables frente a nuestra responsabilidad humana, valga la redundancia, de estar fieles a tu palabra, de saber que para esto se necesita dedicación, esfuerzo,
pasión, a un compromiso, pero como dice tu palabra, que seas tú poniendo el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que amemos tu palabra, no solamente el libro, sino tu palabra verdadera, tu Hijo, de quien nos habla este libro, al que llamamos Biblia, al que también llamamos tu palabra. Pero sabemos que no habrá verdad, no habrá cambio, transformación, no habrá gloria a tu nombre si la predicación no está centrada en la obra concluida de tu amado Hijo en la cruz, en la obra que Él sigue haciendo en nosotros al ser nuestro Rey victorioso que va adelante. Padre, que esta sea la verdad de nosotros como iglesia, en este lugar y donde quiera que haya una iglesia que proclame tu palabra, tu verdad, tu fidelidad. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Celestial. Amén y amén.